Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta mañana. La tía Roxana, buenos días. La hermana Gabriela, hola, el Señor le bendiga. También estamos ahí con la hermana Ani, el hermano Gastón. El Señor te bendiga, mi hermanos. La hermana Margarita, hola, mi hermana Margarita. Jesús te bendiga. Hola, mi hermana Paola. Amén, muchísimas gracias. El Señor también la bendiga a usted. Está don Juan Guillermo Montero. Oh, ok, ¿cómo me le va, mi hermano? El Señor te bendiga. Saludos. Saludos en esta mañana, mi hermano Pino. El Señor te guarde. Ahí está también el tío Guillermo. Señor Jesús te bendiga, tío Guillermo. El Señor te guarde en su precioso nombre. Paula, Paulita, buenos días. Buenos días, el Señor te bendiga, Paula. El Señor te bendiga más. Ahí está entonces también Luis Víctor Lachim. El Señor lo bendiga. Saludos, buenos días. Buenos días. Bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite compartir juntos esta vida de fe. Ahí está Mauricio Sánchez. Hola, Mao. Jesús te bendiga. Saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre. Hola, Lucerito, María Lucero. Amén, amén, Lucero. El Señor también te bendiga. Qué bueno ver los conectados entonces esta mañana. Está mi hermana Yesenia, buenos días, el Señor te continúe bendiciendo, saludos. Ahí está mi hermana Ana Solano, buenos días, Ana. Muy buenos días, el Señor te guarde en su precioso nombre, saludos, saludos. Y bueno, entonces bien, aquí estamos un día más y agradecidos con el Señor porque sabemos que un día más significa un día menos. Ahí está la mami. Hola, Petrica, el Señor te bendiga. Saludos, buenos días. Oiga, buenos días, madrugón. Madrugó la mamá, vea usted, bendito Dios. Usted sabe que el que madruga le da sueño, digo, come pechuga. Ahí está entonces también, amén, amén, hermanita. Saludos para usted, mi hermana, para don Carlos. Que sea el Señor Jesús Cristo bendiciéndolas, hablando con poder y gloria en sus vidas, bendiciendo sus preciosas vidas. El Señor Jesús, el Padre, bendiciéndolas por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Buenos días entonces para todas y para todos. Bueno, aquí estamos entonces, agradecidos con el Señor por este compartir, por un día más. Estamos hoy, un día más significa un día menos para estar en su presencia, estamos más cerca de alcanzar lo que se nos prometió, la vida eterna. En Ben Wong, hola mi hermano en Ben, el Señor te bendiga. Hola Helen, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Y bien, bueno, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos. Vamos a comenzar con el pie derecho, vamos a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a rogar al Padre por la fe en su Hijo Jesucristo, que a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, entonces Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Que entonces, hola mi hermano Juan Manuel, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Vamos a clamar por la sabiduría, por el conocimiento, por el poder y por la revelación de la palabra de Dios. Que Dios el Padre hable hoy a nuestras vidas, que nosotros podamos escuchar su voz, no solamente escucharla, sino entenderla y obedecerla. Que por medio de la Biblia el Padre nos hable. Esa debe ser la oración, ese debe ser el ruego, ese debe ser el clamor. Que a través de la Biblia el Padre hable a nuestras vidas. Ahí está mi hermano Marco Mauricio, manito así, like, mi hermano Mauricio, Jesús te bendiga. Ahí también está entonces Josué, buenos días Josué, el Señor te guarde también en su precioso nombre, saludos. Y
para todos, para todas, muchos saludos en esta mañana preciosa, pero bueno, entonces encomendémonos al Padre, vamos a orar. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Señor, venimos dándote gracias, Dios de los vivos, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos, por la fe que nos es en común en tu Hijo Jesucristo, confesándolo a Él como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, para darte la gloria, Señor, y para reconocer tu deidad, tu exclusividad, Padre, como el único Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesucristo, al que enviaste al mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas, el que vino, vivió, murió, resucitó, derramó su sangre preciosa en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ascendió al cielo, está sentado a la diestra tuya y desde allí nuevamente con poder y gloria vendrá a juzgar a vivos y muertos. Por la fe que es en Él, Padre, y en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en esta mañana, Señor, porque anhelamos escuchar tu dulce voz. Anhelamos, Señor, que tú nos des la palabra de vida eterna, Señor. Por favor, Padre, ábrenos las Escrituras. Habla, Señor, a través de la Biblia en nuestras vidas. Permítenos, Señor, escuchar tu dulce voz. Y no solamente escucharla, sino además entenderla y obedecerla, Padre. Obra con tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Que tu reino venga con poder, Padre. Que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Por favor, Padre, toma tu control de este tiempo, Señor, que sea un tiempo de mucho provecho, Señor, para la vida espiritual nuestra. Y no solamente para la vida espiritual nuestra, sino que además, por medio de esta tu palabra, nos capacites, nos instruyes, nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que esa palabra viva y eficaz corra en nosotros, y no solamente en nosotros, sino también, además, a través de nosotros. Que lo que por gracia nosotros entonces aquí hoy recibamos, por gracia también podamos compartir, también podamos dar. Por favor, Padre, capacítanos para toda buena obra. Capacítanos, Señor, instrúyenos para que podamos, Señor, ser esos obreros aprobados, que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen de qué avergonzarse, Señor, que no hablan, Señor, de lo suyo propio, que no buscan su propia gloria, que no hablan profanas palabrerías, Señor, que lo que hacen, Señor, es hacer que la impiedad crezca. Por favor, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, toma control de este tiempo, toma control de nuestras vidas. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de nosotros, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que todo argumento, que toda altivez, que todo aquello que quiera levantarse en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado, cautivo a la obediencia a Cristo. Por favor, Padre, por amor a tu nombre, Señor, sé tú glorificándote, Señor, en medio de nosotros en este tiempo, Señor, en nuestras vidas. Ábrenos las Escrituras, Señor, y permítenos a través de ellas comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Por favor, Padre, por amor a tu nombre, háblanos, Señor, a través de la Biblia. Que sea por medio de la Biblia, Señor, que nosotros escuchemos tu dulce voz, para que no estemos, Señor, engañados, no estemos confundidos, para que no estemos escuchando, Señor, ni la palabra ni la doctrina de los hombres, ni nuestro propio ni malvado, perverso corazón. Por favor, Padre, abre, Señor, las Escrituras y toma control de nuestras vidas en este tiempo. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, bien, aquí estamos otra vez, como les decía, agradecidos con el Señor. Y ahí está mi hermano Oscar, el Señor te bendiga, mi hermano Oscar, mi hermano Eduardo, mi hermano Alberto, eso, el Señor Jesús lo bendiga, mi hermano Alberto. Saludos, 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 saludos entonces para todos en esta mañana y se siguen sumando y bueno, continuamos agradecidos con el Señor por sus preciosas vidas, y por este compartir. El propósito como tal de este tiempo en
la mañana el lunes ha sido y es pues poder profundizar acerca de la predicación que tuvimos el día de ayer durante el culto. Esto con el ánimo pues primeramente de que esta enseñanza quede pues más clara y sea más de manera más clara, precisa, sea revelada a nuestro espíritu en nuestra vida, pero no solamente que entonces sea revelada en nuestras vidas como tal, sino que además entonces podamos también compartirla, que el Señor use nuestras vidas con poder y gloria para darle cumplimiento al mandamiento santo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es maravilloso pues de que entonces tengamos presente esta verdad, mis amados hermanos. Hola Hazel, el Señor Jesús te bendiga. Jairo Guzmán también, buenos días, el Señor los guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermano Rafa, saludos Rafa, y el Señor te bendiga. Bien, entonces les compartía acerca de el mandamiento del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. Mis amados hermanos, entonces, allá en el libro de Lucas, vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está entonces nuestro Señor Jesucristo manifestando su queja. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si finalmente no me obedecen? Hola Alejandra, el Señor te bendiga, saludos, buenos días. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si al final no hacen lo que yo les digo? Y entonces debemos entender, mis amados hermanos, que realmente el cristianismo o la iglesia cristiana, a pesar de que entonces en este hemisferio, digamos, occidental en el que nosotros estamos aquí viviendo, es de alguna manera la podríamos llamar la religión predominante. La religión predominante. Porque a pesar de entonces de que existan o hayan muchísimas sectas, muchísimas denominaciones, la mayoría, en su mayoría, son, digámoslo de alguna manera, o profesan, o llaman, o se llaman, o dicen ser cristianas. ¿Ve? Entonces, eso es lo que polula alrededor nuestro, es lo que hay, lo que abunda. Llámese entonces cristianos adventistas, cristianos pentecostales, cristianos protestantes, cristianos católicos, cristianos testigos de Jehová, cristianos mormones, cristianos metodistas, cristianos bautistas, cristianos más reformados, cristianos calvinistas, cristianos luteranos, y de ahí para allá. Ayer les daba o les comentaba acerca de un dato de que posiblemente en Estados Unidos se cree o aparezca una denominación cristiana por día. O sea, una denominación cristiana por día. Imagínense ustedes, por amor a Dios. Entonces, bueno, esa religión cristiana y las personas de alguna manera que están alrededor viendo todas las cosas que pasan, entonces se preguntan, o incluso ustedes mismos o las personas que están cercanas a ustedes les preguntan, pero es que bueno, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos? Porque todos dicen que son cristianos, todos dicen que tienen la razón, todos dicen que saben. De hecho, todos dicen que usan la Biblia. De hecho, dicen que todos y aquí y allá. Bueno, pero entonces, finalmente, ¿cómo, cómo sería posible de que incluso ustedes hoy estar seguros de que efectivamente son cristianos o que pertenecen o están asistiendo a una iglesia cristiana? ¿Cómo poder tener la certidumbre, la seguridad de que sí, que efectivamente somos cristianos y que esta es como tal una iglesia cristiana? ¿De qué manera? ¿Cómo sería posible? Entonces, el Señor Jesús aquí dice claramente en el versículo mismo 6, pero en el 43 y 44. Ya leímos el 46 y en el 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahora vamos aquí y vamos a leer, pero antes del 46 leamos desde el 43, el 44 e incluso el 45. ¿Qué dice? Dice así: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y voy a seguir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río hirió con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que no oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual dio el río con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hola, buenos días, mi hermana Mariela. El Señor la bendiga. Saludos a la distancia. Milín López también. El Señor Jesús la bendiga. Saludos. Entonces, mucha atención. ¿Por qué? Porque entonces, en este mundo confuso en el que nosotros estamos en este momento, donde, como les decía, aparentemente no tengo pues claro y no estoy seguro, surge una denominación o una iglesia cristiana diario allá en los Estados Unidos, y pues digamos tal vez en estos países nuestros latinoamericanos no sean o no haya tantas o por lo menos con esa intensidad, porque bueno, también debemos recordar que como siempre los hombres todo el tiempo pues así como dice la Biblia, el amor al dinero es el principio de todos los males, no como tal el dinero, sino el amor al dinero. Hola Natalia, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Y ya ustedes entonces, bueno, sabrán que no solamente entonces, Yoxan, Jesús te bendiga, buenos días. Les decía que les compartía que no solamente, digamos, en Estados Unidos, incluso aquí, todo el tiempo, pues las iglesias están siendo usadas en este momento para también el tema de lo que es la evasión fiscal, para evadir impuestos. Entonces, sí, las personas, digamos, de alguna manera adineradas, abren iglesias, abren denominaciones
no tanto porque estén en sí como, digamos, interesadas en dar doctrina o en fin, pero sí, pues, por el tema fiscal. Entonces, bueno, hay de todas las clases y de todos los colores y de todos los sabores. Pero bien, entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber realmente si es entonces una iglesia cristiana y cómo saber si realmente somos cristianos? Bueno, el Señor Jesucristo dijo aquí que por sus frutos los conoceréis, porque no es árbol, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Y después entonces explican por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Y después entonces dice claramente, todo aquel, dice la Biblia, después dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Hola Fred, el Señor Jesucristo, Jesús te bendiga, el Señor. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, me confundí aquí, el Señor te bendiga Fred, y ahora, entonces el Señor Jesucristo está diciendo aquí que todo aquel que oye y hace sus palabras es comparado a un hombre que ahondó y edificó su casa sobre la roca. Entonces esa iglesia cristiana y los cristianos somos aquellos entonces que conocemos el Evangelio, y no solamente lo conocemos, sino que además obedecemos al Evangelio. Amén. No solamente lo conocemos, sino que además lo obedecemos. Porque ahí está dejando claro el Señor que el que oye y hace. Porque hay muchísimas personas que hablan del Evangelio, conocen el Evangelio, incluso de alguna manera enseñan el Evangelio, pero que no obedecen al Evangelio. ¿Sí se puede hacer eso? ¿Sí es posible? ¿Sí se puede entonces, se puede incluso hablar y enseñar y conocer el Evangelio sin obedecerlo? Miremos un momento, por favor, juntos. En Corintios, hoy están alborotados los loritos. Les dije que 1 Corintios no, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Capítulo 1. Nosotros estamos seguros acerca de nuestro amado hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo, instrumento precioso en las manos del Señor. ¿Cuántos estamos persuadidos acerca, digamos, de alguna manera, de su cristiandad? Y bien, sin embargo, entonces miren lo que él narra aquí en esta carta a la iglesia que está en Filipo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven muchos a hablar la palabra sin temor.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, bien, ojo, mucha atención, se está dando cuenta. Aquí está hablando y está dejando claro el hermano Pablo que hay cristianos genuinos que predican el Evangelio, pero hay otros que aún no siendo cristianos lo predican. Pero que todo eso entonces finalmente, todo eso va a ser y va a redundar en, como dice claramente, él, porque no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Ojo, mucha atención. Mucha atención porque entonces, escúchenme bien, aquí nosotros debemos discernir claramente que el hecho, aquí está diciendo el apóstol Pablo, de que hayan cristianos de veras que por amor prediquen el Evangelio y que además existan o hayan personas no sinceras, que no son cristianas, que también predican el Evangelio, finalmente entonces dice que ya sea por los unos o también por los otros, Cristo es anunciado y en eso me gozaré aún. Aquí está dejando claro algo que nosotros entonces debemos entender, y es acerca de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y ese concepto, mis amados hermanos, acerca de la soberanía de Dios, también es bueno que nosotros lo mastiquemos, lo rumiemos bien, porque como todo, siempre, si no se tiene bien claro el concepto, el diablo es experto en sacarlo del contexto y convertirlo en un pretexto. Ayer, durante la predicación, aprendimos acerca de esto. En la tentación, vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo tentado por el diablo, diciéndole, convierte estas piedras, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces vemos cómo desde el principio el Señor Jesucristo, dice, como dicen, le marca la cancha y le deja claro, entonces, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre también vivirá. Le deja la cancha marcada, le deja claro entonces que él no está bajo la potestad de él, sino que está no está bajo la autoridad suya, sino que él está bajo la autoridad del Padre. Entonces, recuerden que la característica de este personaje de serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás es que es astuta. Muy bien, Joxan, exactamente. El Señor le contesta, escrito está, y va la palabra. Entonces, al ver o al darse cuenta el diablo de esto, entonces en su astucia lo lleva a la santa ciudad y lo sube al pináculo del templo y le dice, tírate, porque escrito está también, y a sus ángeles enviará, y acerca de ti en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Bueno, en esa misma palabra, esa misma Biblia, esa misma escritura, dice esto. Entonces, haga esto. Exactamente lo que ocurrió en el huerto del Edén. Exactamente, o sea, es lo mismo. No cambia.
no cambia de estrategia porque no tiene primero la capacidad y segundo porque, bueno, en su momento la usó y ya le funcionó y la continúa usando y la continúa, la quiere continuar usando. ¿Ve? Y es eso, tomar la misma palabra de Dios y sacarla, descontextualizarla. Y eso entonces estamos hablando acerca de, digamos, del tema que estábamos tocando para llegar a esto es hablar acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, primeramente como cristianos, el Señor Jesucristo nos enseñó y cuando nosotros vemos su ministerio es precisamente transmitirnos esa soberanía divina. El Padre, que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso nosotros, lo primero que el Señor nos enseñó en su doctrina, al momento de orar, nosotros nos damos cuenta, es Padre nuestro que estás en los cielos. Acuérdense que el Padre nuestro es la oración poderosa que contiene la voluntad de Dios. La oración del Padre nuestro es, entonces, contiene, es el resumen del ministerio del Cristo. Es el ministerio de la enseñanza de la doctrina cristiana. Toda la enseñanza de la doctrina cristiana está contenida en el Padre Nuestro. Por eso entonces no es una vana repetición como ciertos entonces sectores lo han convertido, ni es entonces únicamente en una oración modelo como otros también entonces han pretendido convertirla, sino que, escúchenme, es la oración perfecta, es la oración por excelencia, porque es, como les decía, la oración que contiene toda la voluntad del Padre, y esa fue y ha sido manifestada por el Hijo. Entonces, cuando nosotros oramos así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando decimos que estás en los cielos, no estamos haciendo referencia a un lugar como tal específico, porque entonces de ahí ya ustedes también saben la iconografía, cómo entonces se asocia o se hace referencia, se muestra, se trata de mostrar a través de cuadros y de imágenes, entonces, al Padre como un señor viejito que está efectivamente en un lugar creado que se llama el cielo. Pero eso es entonces a raíz de la ignorancia, del conocimiento de las Escrituras y del poder de Dios, así como Señor Jesucristo se los dijo. ¿Se acuerdan? A los que le hicieron la pregunta acerca de la resurrección. Entonces, dinos, ¿de cuál de ellos era mujer? Porque los 7 la tuvieron. Ignoráis, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Entonces ellos ignoran las Escrituras e ignoran, las Escrituras no porque no las lean, no porque no las hayan leído, porque de hecho las pueden leer incluso más, o la haber leído más, o la leen más que incluso los cristianos, nosotros los mismos cristianos. Solamente que no les ha sido revelada la palabra. No tienen la revelación, no tienen el Espíritu Santo, no tienen revelación. Carmen Araya, el Señor te bendiga. Entonces, bueno, Mónica, el Señor te bendiga también, saludos. Entonces, bien, la cuestión aquí es que entonces, al no tener esa revelación, no saben o no entienden que realmente cuando nosotros oramos, al momento de orar decimos que estás en los cielos, y por eso les recomiendo los que de alguna manera están ahí conectados, tenemos en el canal de YouTube el estudio acerca de la cosmología bíblica. No hay siempre todo el tiempo que se ocupa, que se necesita para poder entonces profundizar acerca de todos los temas. Pero bien, entonces no se refiere, Padre nuestro que estás en los cielos, no se refiere entonces
como tal a un lugar específico, porque entonces Dios no está en un lugar, sino que todos los lugares, todas las cosas, estamos dentro de Él, porque en Él somos y en Él nos movemos. Entonces, estamos cuando decimos que estás en los cielos, lo que estamos entonces con el entendimiento es dejando claro la soberanía del Padre, como el Dios único verdadero, creador de todas las cosas, el origen de quien provienen todas las cosas. A eso hacemos referencia cuando entonces hablamos, cuando oramos y decimos que estás en los cielos. El Padre es el soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, de todas las cosas. Hola, mi hermano David Julián, el Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Entonces, estamos dejando claro la soberanía de Dios, Padre, la soberanía de Dios. Y por esa soberanía de Dios, entonces, debemos entender todas las cosas le sirven, porque Dios es soberano. Recuerda que estamos hablando entonces acerca de los cristianos o de los que son, digamos, de los cristianos de corazón, los cristianos de veras, y de los cristianos o de los que no son cristianos, pero que también hablan de Cristo. Y como entonces aquí, entonces allá, digo aquí, allá, perdón, entonces allí en Filipenses es que a veces me desconcentro un poquito cuando veo que de alguna manera entonces se conectan o aparecen nombrecitos nuevos porque no sé si cuánto escucharon. Allá en Filipenses en el capítulo 1, entonces dice en el versículo 18 que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más. Entonces les decía que es importante que nosotros podamos entender este principio, tenerlo claro, pero para poder entender este principio, tener esto claro, debemos entonces precisamente saber es acerca de la soberanía de Dios. Porque la Biblia enseña, entonces miremos en el Salmo 119. Hola, mi hermana María Teresa, el Señor te bendiga, qué bueno verla por ahí. Saludos, buenos días, Jesús la guarde y la bendiga. Salmo 119, capítulo 119, o el Salmo 119, permiso, tomo un poquito de cafecito, gracias al Señor por el cafecito. Ay, dulce manjar. Entonces, capítulo 119 de los Salmos, versículo 90. Leámoslo desde el 89 para que de todas maneras siempre es más bonito tener todo un panorama, un contexto más amplio. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Ojo, todas ellas te sirven. Saludos, mi hermana, también. Buenas tardes para usted. Allí el Señor les bendiga. Todas ellas te sirven. Ojo, porque entonces, digámoslo así, los cristianos de veras y de corazón que anunciamos a Cristo, le servimos al Señor. Y los que realmente no son cristianos de veras y predican o anuncian al Señor, también los cristianos que no son de corazón y que también no siendo entonces cristianos,
anuncian al Señor, también le sirven. También le sirven. Bueno, entonces no hay tanto problema, porque si todos le estamos sirviendo, pero entonces ahí es donde quiero que tengamos entonces en cuenta acerca de la soberanía de Dios. Le sirven por la soberanía de Dios. ¿Ve? Pero no solamente los cristianos, sino además los musulmanes. No solamente los musulmanes, sino también los Hare Krishnas. No solamente los Hare Krishnas, sino también los budistas, los hindúes, los ateos, los blasfemos. Todas las cosas, todas por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Claro que sí. Pero entonces, mis amados hermanos, aquí el punto es que debemos entender que lo que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por boca de nuestro amado hermano Pablo, nos está diciendo allá en la carta a los filipenses, es esto. Ojo, que por la soberanía de Dios, entonces, todas las cosas le están sirviendo a Dios. Pero aquí el punto neurálgico es que debemos tener claro que el hecho de ser criaturas nos pone al servicio divino de Dios. Porque por tu ordenación, todas las cosas subsisten, pues todas ellas te sirven. Repito, el ateo le sirve a Dios, el blasfemo le sirve a Dios, el falso cristiano le sirve a Dios, el mormón, todos le sirven a Dios, todos le servimos, a Dios. Pero que entonces lo que el Señor Jesucristo está dejando claro aquí es también una cosa, que no solamente es como tal el hecho de servirle a Dios, sino de agradarle con nuestro servicio. De que ese servicio sea agradable a Dios. Entonces incluso dejé de nombrar, el diablo le sirve a Dios, los ángeles caídos le sirven a Dios. ¿Cómo, pastor? Claro que sí. La Biblia narra o habla acerca de el origen de ese personaje que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y la Biblia misma deja claro que es una creación. Miremos juntos, rápidamente repasemos esa verdad. Capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo? Dice claramente aquí. Entonces, era más astuta que todos los animales que Jehová Dios había, ¿qué? Había hecho. ¿Ve? Esa serpiente antigua que se llama diablo o Satanás es una criatura. Es un ser creado. Por eso la Biblia se refiere a él y a sus ángeles caídos como los falsos dioses, como los dioses de este mundo. Y entonces el origen de él fue, y la Biblia nos está narrando, glorioso, maravilloso, porque fue creado en el cielo como entonces arcángel, un ángel, un ser de luz. De hecho su nombre es Luciel. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces el Dios soberano, que establece su voluntad, crea. Entonces, para la redundancia, crea criaturas o seres, para que suene más bonito, crea seres en los cielos y en la tierra, a los cuales también entonces
les da una voluntad. Y esta parte es, como les decía, que debemos desmenuzar muy bien el tema, porque entonces hay entre todas esas denominaciones y todas esas doctrinas, unas denominaciones o unas doctrinas que hablan o enseñan una herejía. Herejía es entonces no una verdad conforme a la Biblia o al contexto completo bíblico, que entonces ellos afirman que no existe como tal, sino la voluntad divina, la providencia divina. O sea, solamente existe la voluntad de Dios. No es verdad que ni los ángeles ni los seres humanos tengamos voluntad. Eso no es verdad. No es verdad. Entonces ellos de alguna manera por eso hablan o enseñan acerca de la predestinación para la salvación. Entonces ellos afirman o enseñan acerca de una predestinación, de que hemos sido o que existen, unos que han sido, porque yo creo que no me puedo contar entre ellos, sino que ellos dicen que existen o hay unos que han sido predestinados por el Creador para ser salvos y otros que han sido predestinados por el Creador para ser condenados. Y por eso entonces es importante que aprendamos bien acerca de todas estas cosas, porque están ahí y de alguna manera pues siempre están buscando, están tratando de pues seducir a los y cautivar entonces a los incautos, a los pequeños, y debemos estar atentos entonces no solamente por nosotros, sino por los que están alrededor de nosotros. ¿Ve? Porque entonces, como les decía, esto es una herejía, y acuérdense que es entonces hereje enseñar o hablar acerca de o afirmar cosas que en su palabra, digamos, Dios no está diciendo y que no están manifestadas en la Biblia. Y como tal, entonces, es esto que les acabo de compartir acerca de que solamente existe la voluntad divina. Y entonces es verdad, la Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios, y que por la soberanía de Dios, por la voluntad de Dios, todas las cosas suceden. Pero que lo que no podemos entonces es desviarnos, y por esto entonces dejar de entender y ver claramente lo que la Biblia está diciendo acerca de que el Dios creador, cuya naturaleza es el amor, porque la Biblia enseña acerca del Padre que es el Dios creador y dice que Dios es amor. Cuando vemos entonces el mensaje cristiano y la fe y la enseñanza de nuestro Maestro, el Cristo, nos está manifestando efectivamente ese amor del Padre. Y nos habla acerca del amor del Padre. Mirad con cuál amor nos ha amado el Padre. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Entonces nos enseña y nos manifiesta el Padre como el Dios de amor. Y pues entonces el Dios soberano, como su naturaleza es el amor, pues precisamente por amor, aunque a muchos les cueste o no quieran ver claramente el mensaje bíblico de forma correcta, por el amor es que entonces Él en este caso las criaturas que compartimos sus semejanzas, es decir, que somos seres espirituales, y estamos entonces hablando que en la Biblia queda claro y manifiesta la existencia de tres seres espirituales: Dios, los ángeles
y los hombres. No existen, no hay hadas, no hay gnomos, no hay elfos, no hay todas esas criaturas místicas. No existen. En la Biblia está, o hay, manifiesto, 3 seres espirituales: Dios, los ángeles y los hombres. Entonces, a esas criaturas que compartimos su semejanza, los ángeles y los hombres, pues que somos diferenciadas en las demás criaturas, en eso, en que al igual que el Creador somos espirituales, nos manifiesta y nos da su amor al darnos la posibilidad de elegir, al darnos la voluntad. Muchos han escuchado, o también la palabra que uno escucha de alguna manera es el libre albedrío. Y hay mucha confusión también con que Dios nos dio el derecho a escoger, la voluntad, con, digamos, cómo lo relacionan cuando hacen referencia a una doctrina del libre albedrío. ¿Cuál es la diferencia entonces? Parece que fuera lo mismo, sí, ok, pero ¿qué es entonces lo del libre albedrío? El Señor entonces, digamos, pensemos en alguien que le da una finca, una propiedad a alguien y le dice: tome, ahí está, tome esta finca. Vamos a hablar acerca del libre albedrío. Tome esta finca, yo se la doy, haga con ella lo que usted quiera, haga con ella lo que le parezca. Ok. Y lo que es entonces como tal la voluntad es: ahí está esta finca, yo tengo la sabiduría y el conocimiento para que usted la trabaje, para que usted la pueda hacer o la pueda poner a producir de la manera correcta. Pregúnteme a mí y déjeme que yo le diga cómo hacerlo, porque al final le voy a pedir cuentas. Pareciera que fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Porque entonces siempre están, digamos, enviando mensajes contradictorios que, aunque se puedan o se acepten de manera dogmática, esto es decir, sin el entendimiento, y se crean en ellos, pero sin el entendimiento, entonces causan el efecto que ellos quieren, que es que no se pueda recibir en la mente, en el intelecto. Porque si Dios me dio el libre albedrío y entonces me dejó escoger, ¿por qué me va a juzgar después por haber escogido mal? Ya, cierto. Claro, ¿por qué lo va a juzgar ya si él lo dejó escoger y usted escogió el mal? ¿Y por qué ahora va a decir que lo va a juzgar por haber escogido mal? Ya. Entonces, bien, amados hermanos, no funciona de esa manera. No es así. Sino que efectivamente Dios, que tiene su soberanía, su voluntad, y por su voluntad todas las cosas existen, pues todas ellas te sirven, lo acabamos de leer allí en el Salmo 119, permite, y claro que sí, que todas las cosas pasen, todas las cosas sucedan, porque pues entonces de todas las cosas que pasan, de todas las cosas que suceden, de la decisión entonces del diablo, entonces claro que sí, Dios entonces la está usando para que su plan, su voluntad se lleve a cabo. O sea, pero entonces el diablo desobedeció. El diablo desobedeció. Entonces el diablo desobedeció. Eso estaba entonces dentro del plan de Dios. Esa era la voluntad de Dios. Mire. Lo que pasa es que entonces usted y yo debemos entender que no debemos pensar más allá de lo que está escrito. La historia como tal que nosotros conocemos y la Biblia como tal que nosotros conocemos está escrita de acuerdo
a la decisión que el diablo tomó de rebelarse en el cielo contra el Creador. Y entonces, ¿y si no se hubiera rebelado, qué hubiera pasado? Entonces Dios necesitaba, y lo escucha uno y lo puede entonces uno pensar de manera equivocada de esa forma. No. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el diablo no hubiera decidido rebelarse contra Dios? Sería otra historia. Tendríamos otra Biblia, sería otra historia, otro gallo cantaría. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido? Entonces no fuéramos, cristianos, no hubiera necesidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, hubiera venido a este mundo. Bueno, la Biblia que tenemos, la historia que conocemos, es porque el hombre comió del árbol que el Señor le mandó que no comiera. Sí, el hombre desobedeció. Y si ahora, ¿qué hubiera pasado si el hombre hubiera no desobedecido? Otra historia, otra cosa, hubiera pasado otra cosa. No se preocupe, no se rompa la cabeza. No piense más allá de lo que está escrito. La realidad que hay y de que la Biblia está dando testimonio es que el Dios soberano le dio al hombre la voluntad para que entonces tomara una decisión, para que escogiera entre obedecerlo, guardar su mandamiento, o también podía no obedecerlo, no guardar su mandamiento. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió ya todos lo sabemos, decidió. ¿Y qué está escrito? ¿Qué ocurrió y qué está escrito? Decidió no obedecerlo. Usó el derecho divino, porque dice la Biblia exactamente como les estaba diciendo, no es mi palabra. Cuando les hablé acerca de la voluntad que Dios puso en el huerto al hombre para que lo labrara y lo guardara. No está diciendo que lo dejó ahí para que, mejor dicho así, le dio libre albedrío, haga como le parezca, no se preocupe, porque entonces no habría justicia también. Entonces no. Esa es la historia que conocemos. ¿Por qué? Porque pues el hombre escogió. Eso lo encontramos en la Biblia. Miremos un momento más en Deuteronomio. Se me pegan estas hojas, pero ya gracias a Dios tengo el que la hermana María Teresa me dio. Esperen. ¿Qué pongo delante de vosotros? Ahí. Esperen que se me pega aquí. Deuteronomio. Esperen. Ay, ay, ay. Pongo delante de vosotros. Se me pegó aquí, no lo encuentro. Deme un minuto aquí, entonces. Deuteronomio 30, ¿no?
19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Ve? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. ¿Sí estamos claros? No hay voluntad sino la voluntad divina, la soberanía de Dios, la providencia divina, nada más. No, escoge. Y entonces traen tanta, y están tan confundidos, entonces de igual manera que están sintiendo, perdón, en su, digamos, doctrina, están entonces aún, digamos, pensando que el escoger es contado como por obra. Por eso de ahí tienen entonces todo lo que les explico yo, les estoy tratando de explicar, tienen todo su cuento, su doctrina montada con entonces predestinación y con entonces solamente voluntad divina. Porque entonces, a ver, para que nos enfoquemos, la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, si usted escoge, entonces ya no es por gracia sino por obra. Así de sencillo, imagínese usted. Qué locura, bendito Jesús, el Señor los ayude. Así es. Para ellos el tomar la decisión es la obra, entonces ya no es por gracia. Si usted entonces fue salvo porque tomó la decisión, porque obedecer la palabra, entonces ya no es por gracia. Por eso entonces ellos hablan acerca de la predestinación y que solamente existe la providencia divina o la soberanía de Dios. Que eso no es cierto, no es verdad, que nosotros tenemos voluntad, o que para recibir la gracia, que el hecho de recibir gracia es un acto voluntario. ¿Ve? Sino que entonces es solo gracia, usted lo va a escuchar así, solo gracia, solo gracia, solo gracia. Y de ahí entonces ellos dicen que eso fue lo que dijo Martín Lutero, y entonces después Juan Martín Lutero protestó, y después otro que se llamaba Juan Calvino protestó lo que había dicho Martín Lutero, y entonces de ahí es que la mayoría hoy en día entonces están, digamos, en todas esas divisiones y dividiéndose y continúan dividiéndose, porque entonces los unos, ya les repito, entonces Martín Lutero protestó, y entonces después al ratico Juan Calvino protestó lo que había dicho Martín Lutero, y entonces solamente se la pasan protestando todo el tiempo, y todos los días sale uno nuevo que protesta, y entonces dele cuenta. Entonces todos ellos están sirviéndole a Dios. El diablo le sirve a Dios. Los ángeles caídos le sirven a Dios. Barack Obama, John Biden le sirve a Dios. Xi Jinping le sirve a Dios. Todas, por tu ordenación, las cosas subsisten y todas ellas te sirven. Pero la pregunta aquí es, ¿le agradan con su servicio? ¿Se acuerda lo que acabamos de ver, que el Espíritu Santo dice por boca del apóstol Pablo allá en Filipenses? Predican a Cristo, unos por contienda, otros no de buen ánimo, no de corazón, pero sin embargo, todo eso va redundando ¿para qué? Para el bien de la obra. Porque sea ya entonces que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Entonces, si ve, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado.
Y finalmente entonces, como les dije, ¿cuál es entonces? ¿Cómo hacemos para estar seguros de que somos cristianos, que asistimos a una iglesia cristiana y que lo que estamos enseñando, que lo que estamos creyendo es el cristianismo y que lo que estamos predicándole a los demás es efectivamente esa fe cristiana? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿A qué entonces está refiriéndose él cuando habla acerca de frutos? Entonces, para que no nos pongamos, digamos, y no confundamos con los frutos del Espíritu Santo solamente, sino que dice ahí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que oye y hace. Entonces, ahora sí, es todo aquel que conoce, vive y obedece al Evangelio. Esa es entonces la fe cristiana, la doctrina, el cristiano de veras, la iglesia cristiana de veras. La iglesia, el hombre que pertenece a la iglesia, los cristianos y la iglesia cristiana como tal, que hace lo que su Señor ordenó, que practica la doctrina cristiana, la enseñanza del Cristo. Y la doctrina cristiana, miremosla resumida. ¿En qué consiste? Ya les dije, en el Padre Nuestro. Ya les dije, está en el Evangelio y después la encontramos en toda la Biblia. Pero vamos a mirarla, siempre tratamos de ir al punto. ¿Se acuerdan? Acertar. De hecho, entonces, las primeras, ¿cómo se llama? Los primeros 5 libros de la Biblia, la gente les dice, si han escuchado, la Torá, le dicen los judíos, y entonces lo asocian con la instrucción. Pero el significado correcto es acertar, para acertar. Y tenemos que siempre procurar acertar. Capítulo, ¿cuál les dije, perdón? Primera de Juan 3:23. Mire, este es el cristianismo. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es. Esa es. Obedecemos al mandamiento. Entonces, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Él nos amó y nos mandó y dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Acuérdese. Ese es el mandamiento. Miremos entonces Juan capítulo 13, versículo 34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces ahora tenemos el mandamiento del Señor, que nos amemos unos a otros, pero no es el mandamiento nuevo, sino que es el mismo, el mandamiento antiguo, pero que ahora ha tenido o tiene el sentido correcto de que no sé, que nos amemos como a nosotros mismos, sino como Cristo nos ha amado, que entregó su vida, murió en la cruz, derramó su sangre para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y que entonces ahora esa manifestación del amor es por medio de poder predicarle a los hombres que se arrepientan, que le pidan perdón al Padre por sus pecados y crean que ese perdón ha sido y está disponible solamente a través de la fe en el Hijo, en la obra que Él hizo en la cruz, la sangre que Él derramó. Los cristianos y la iglesia cristiana se enfocan en
predicar todo el tiempo y hablar acerca de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo que esa era la obra del Espíritu Santo, que ese era el ministerio, que cuando el Espíritu Santo viniera, ese iba a ser su ministerio. Entonces, el Espíritu Santo obra desde el principio en Pentecostés en la iglesia cristiana. Y desde el principio en la iglesia cristiana, usted y yo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el comienzo y la continuación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es entonces efectivamente la iglesia cristiana, el cristianismo. No, la iglesia primitiva, no, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, entienda mi hermano amado. La iglesia cristiana. Para nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles no es, digamos, un libro histórico aislado. Para nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro, escúcheme bien, que manifiesta el comienzo y la continuación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo de la iglesia cristiana sobre la cual obra el Espíritu Santo. De hecho, como dato curioso, si se van a dar cuenta, vayan, miren, en el libro miremos juntos, el libro de los Hechos de los Apóstoles no termina como todos los libros, amén. No hay casualidad. Hechos de los Apóstoles, si quieren, miremos rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Mire cómo queda en continúa. Veámoslo desde el 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No dice amén ni siquiera, sino que esta historia continúa. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el momento en el que el Espíritu Santo viene sobre esos 120 en el aposento, y es a partir de entonces que se funda la iglesia. Por eso dice, y sobre esta roca edificaré. Entonces el Hijo comenzó, dejó las bases, y sobre esa base vino el Espíritu Santo a construir el edificio. ¿Ve? Por eso es correcto y es necesario, pues, que claro que sí, conozcamos a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque aunque hacen parte del mismo Dios, no son la misma cosa. Y eso es importante entonces que también lo mencionemos y lo dejemos claro. Porque acuérdense, el hecho de que no seamos o que no hable la Biblia o no enseñe y que por eso no somos sino cristianos y no trinitarios, tampoco somos unicistas o dualistas. ¿Ve? Porque la Biblia no habla de ninguno de los dos, sino que esas son entonces doctrinas, mandamientos de hombre. La Biblia enseña y habla acerca de Dios, que es Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Efectivamente. ¿Eh? Y es de la manera que Él se nos manifiesta y es de la manera que debemos conocerlo. Y si no conocemos, escúchenme bien, y no reconocemos por la Biblia esta verdad, no hay o no puede haber salvación. ¿Ve? Si yo no entiendo que Dios obra hoy, aquí, por medio del Espíritu Santo, que eso no hay forma o no hay manera, desconociendo esta verdad, que Dios es el Espíritu Santo hoy, aquí, en mi vida, en mi relación, en la tierra, en la iglesia. Entonces, como se dice, apague y vámonos. Pero oye, entonces
punto, como les decía, aquí es que debemos tener clara esa verdad y revelada por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, que la fe cristiana es en el Padre y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que los cristianos enseñamos, que eso es lo que los cristianos predicamos, y que ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, bien, perfecto, ya por sus frutos los conoceréis. Una iglesia que predica y enseña el arrepentimiento para el perdón de pecados mediante la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Una iglesia que predica el arrepentimiento para el perdón de los pecados mediante la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es una iglesia cristiana. Y todo aquel que predica el arrepentimiento para perdón de pecados mediante la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es un cristiano. ¿Ven? Porque por sus frutos los conoceréis. Está haciendo referencia al Señor, que es por medio de la obediencia que queda manifiesto, queda claro realmente Él es su Señor. Queda claro de quién realmente Él es su Señor, porque me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Entonces, ¿de quién sí realmente yo soy el Señor? O sea, ¿quién realmente es mi iglesia? ¿Quién es? Yo soy la cabeza y ellos son el cuerpo. Y así está hablando la Biblia y así está haciendo la referencia, que Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en la cabeza? El cerebro. ¿Cierto que sí o no? Y el cerebro es el que, ¿qué? ¿Qué es el cerebro? Es el que gobierna, el que manda todo el cuerpo. Miren, este movimiento es una orden que el cerebro dio. Esto no es un acto involuntario. Es que yo quiero mover el dedo. Perfecto, sí, yo quiero mover el dedo. Mire, la orden salió de aquí. ¿Ve? Es el que controla. Y de esa manera entonces dice allá Efesios rápidamente. Capítulo 5. ...21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Estamos claros? ¿Bíblico? El Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, que realmente este cuerpo, esta cabeza, pertenece a este cuerpo, ¿cómo sabemos entonces que sí pertenece esta cabeza a este cuerpo? Cuando a este cuerpo se le pone esta cabeza y este cuerpo hace lo que el cerebro dice. Hace lo que el cerebro ordena. Ah, sí, esta es la cabeza de este cuerpo. Pensemos en cuerpos decapitados. Y entonces, ¿qué vamos a ponerle? Y no sabemos de cuál cabeza es el cuerpo. Así como Frankenstein, algo así terrorífico. Se me ocurre eso. ¿Cómo sabemos de cuál cabeza? Tenemos un poco de cuerpos decapitados y tenemos puras cabezas. ¿Cuál cabeza pertenece a cada cuerpo? ¿Cuál? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces le ponemos esta cabeza a este cuerpo, la conectamos y vemos si finalmente ¿qué? Si el cuerpo obedece. Si el cuerpo obedece.
Entonces es muy importante, mis amados hermanos, porque no todo, dice el Señor, el que me dice, Señor, Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Predicar el Evangelio es la manifestación natural de que efectivamente somos cristianos. Nosotros no debemos entonces equivocarnos y no debemos pensar que es que la predicación del Evangelio es algo que está reservado para los evangelistas o para el pastor. Sí, en la iglesia el pastor es el que predica y enseña el Evangelio, y ese es mi ministerio, predicar y enseñar el Evangelio. Pero predicar y enseñar el Evangelio a ustedes para que ustedes prediquen y enseñen el Evangelio. No para que se apacienten a ustedes mismos, no para que nos apacentemos a nosotros mismos, sino que para que la palabra de Dios corra y produzca la vida para la cual Él la envió, para que más salgan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Así que entonces, amados hermanos, sí, efectivamente, debemos entender, debemos tener claro que es nuestro deber, es nuestra obligación como cristianos, entonces, dar esos frutos que manifiesten nuestra cristiandad. Y esos frutos, entonces, les repito, están y dan, se manifiestan a través de la obediencia a la palabra de Jesucristo. Y como cristianos, entonces, debemos, entonces, escúchenme, por eso es que leemos todo el tiempo la Biblia. Por eso es que todo el tiempo estamos escudriñando la Biblia para poder conocerla, entenderla y asimismo, entonces, con el entendimiento y el conocimiento, obedecer. Porque hay muchísimos que no conocen y no entienden y sin embargo tienen una religión y obedecen. Pero que cuando vamos a ver por qué no son cristianos y finalmente están obedeciendo, pues porque no fue del Señor que recibieron el mandamiento, porque no lo recibieron del Señor, sino de los hombres. Eso es importante. Allá en la tentación, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 4, donde predicamos ayer, Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, del 5 al 7, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, importante lo que aprendimos ayer acerca de que en realidad el diablo no tienta al hombre o al mundo en este momento, porque ya eso lo hizo y ya el hombre cayó bajo la tentación del diablo. Ahora entonces el hombre está bajo la autoridad del diablo, bajo la autoridad del diablo. Y si entonces hablamos acerca de tentación, debemos tener claro que ahora el diablo, como tal, solamente tienta, a los que tienta es a los cristianos, a los hijos de Dios, es a los que nos tientan. Al mundo, a las personas que aún no han nacido de nuevo y no han experimentado esa regeneración del espíritu por el arrepentirse y creer y confesar a Jesucristo como único Señor, suficiente Salvador de sus almas, por no entonces haber, como dijo el Señor, nacido de nuevo, a ellos, como les decía, no los tienta. A ellos simplemente están bajo su autoridad, y por eso nuestro Señor Jesucristo
se refiere, y la Biblia se refiere a ellos acerca como entonces hijos del diablo. Su padre es el diablo. ¿Por qué? Porque entonces al diablo es al que lo obedecen. El diablo no los tiene que tentar para que lo obedezcan. Vemos al diablo tentando a Jesucristo para que lo obedezcan. Y así de igual manera, entonces, esa es la tentación nuestra como cristianos. Entonces, obedézcame. Y esa es la lucha como tal nuestra cristiana, así como luchó en el desierto nuestro Señor Jesucristo, y que la única forma de salir victoriosos es con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que después dice que vinieron los ángeles y le servían? ¿Ven? Entonces, bueno, pero aquí entonces, teniendo esto en cuenta, debemos saber que para la predicación como tal del Evangelio, lo que debemos extraer de esta porción es ver cómo trabaja el diablo. Cómo trabaja el diablo desde el principio. Aquí está claro y está manifiesto. Él entendió que, como les decía antes, ya le había propuesto que convirtiera las piedras en pan, y Jesucristo le dejó claro a nuestro Señor que no solamente escrito está. Entonces, ok, ahora entendió en su astucia que está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar ¿qué? La misma palabra de Dios, pero la voy a sacar del contexto. Porque el versículo que el diablo está tomando ahí, está sacando del contexto, hace parte del Salmo 91. Pero que lo que está diciendo en el Salmo 91 no tiene nada que ver con que yo me tire para ver si Dios me va a ayudar. Y por eso el Señor le contesta, pero escrito está también, y dentro del contexto, siguiendo la línea, no tentarás al Señor tu Dios. Si nosotros vamos entonces eficazmente a predicar el Evangelio, debemos entender que cuando vamos a las personas, que le vamos a predicar al Evangelio, en todo, siempre, la constante es que están siempre tentando a Dios. Siempre. Por eso están bajo la ira, constante bajo la ira de Dios. Porque lean el Salmo 78, mediten acerca de que efectivamente, entonces, narra acerca de cómo el pueblo de Israel tentó a Dios y eso provocó la ira. Y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, esa es la constante, por eso están bajo la ira y bajo el justo juicio de Dios siempre, porque todo el tiempo siempre están tentando a Dios. Rápidamente entonces les decía a la señora que le programaron la eutanasia. ¿Ve? A esa señora que le programaron la eutanasia. Vean la entrevista. No estoy hablando de ella ni escarneciéndola a ella, estoy hablando de la condición para que podamos ver efectivamente cómo es que entonces en los hijos de desobediencia, cómo obra y cómo ellos todo el tiempo lo que está el diablo, bajo el dominio del diablo, el hombre lo que produce es ira para el día de la ira. Yo sé que Dios es el dueño de la tierra, digo de todas las cosas, Dios es el dueño de la vida. Sin embargo, Él me tiene que entender. Porque yo no quiero sufrir y yo no creo que Él quiera sufrir, que yo sufra. ¿Ven? Así obra. Está bajo el dominio satánico, bajo el gobierno del diablo. Está tentando a Dios. Está tentando a Dios. Por un lado reconoce que Él es el dueño de la vida. Y por el otro lado dice, pero yo con mi vida hago lo que me da la gana, o lo que no me da la gana, perdón, para no expresarme mal, para que no
lo que yo quiero. Yo tomo mi propia decisión. Y la decisión que yo tome, él la tiene que respetar. Así como yo estoy tomando la decisión aquí de que yo me quiero morir mañana y ve a mi hijo está contento y me apoya. Y ve al gobierno, el gobierno lo reconoce y lo apoya. Y ve a la sociedad y todo el mundo. Y si quiere que hagamos una encuesta, muchísima gente, le puedo garantizar que si yo le voy a hacer una encuesta para tomar esta decisión, más del 50% de la gente va a decir, la apoyamos, estamos contigo. Así opera el diablo en los hijos de desobediencia. Todo el tiempo sus vidas, en todo lo que hacen, en todo. Estoy tomando, por ejemplo, esta señora y por favor, rápidamente porque sé que tenemos que hacer cosas. No estoy escarneciéndola a ella como tal. Estoy tomando es como ejemplo la situación, por favor. Porque no es solamente esa señora, es todo el hombre natural, todos los seres humanos que no han recibido la gracia, que no opera el Espíritu Santo de Dios por la fe en Jesucristo, en todos sus actos, todas sus decisiones, siempre están tentando a Dios en todas las cosas. Y entonces, hermanos amados, cristianos, estamos preparándonos para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces, esa es la sabiduría que usted y yo debemos tener. ¿Por qué? Porque entonces están bajo el dominio del diablo, producto desde el principio de la manipulación de la palabra de Dios. No fue con otra cosa y continúa siendo de la misma manera. Y están entonces y van a buscar siempre por medio de la misma palabra de Dios darle una respuesta a lo que nosotros le digamos, una justificación para cómo ellos viven o cómo están. Y con sabiduría entonces, lleno del Espíritu Santo, usted y yo debemos entender que nos debemos es enfocar en anunciarles y proclamarles de que Dios es amor y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que Dios, que es amor, también que es fuego consumidor, y estableció que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que podamos entonces, de manera correcta, anunciarle que la voluntad de Dios es que reconozcan su condición, que se arrepientan de su pecado y que puedan entonces orar en el nombre de Jesús pidiendo perdón y que crean que efectivamente es en el nombre de Jesús que sus pecados fueron y son perdonados. Tenemos que enfocarnos en eso. Porque si no, entonces acuérdese, pero escrito está también, y máxime, entonces en estos tiempos donde prolifera por toda parte, polula, tanto cristianismo y tanta Biblia y todos conocen la Biblia, todos hablan la Biblia, todos entienden, muchos por contienda, o sea, no de manera sincera. Entonces debemos ser sabios. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor use con poder y gloria nuestras vidas y acuérdese que entonces pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cómo estamos orando? Estamos pidiendo claramente y es entonces en nuestro corazón el deseo y la oración continua de que el Señor nos capacite y nos use con poder, de que nos ayude para predicar el Evangelio. Porque si no pedimos, no recibimos. ¿Y qué estamos pidiendo? Solamente por las cosas de aquí o para nosotros o para gastar en nuestros propios deleites, pedid mal, por eso no recibid. Debemos pedir para poder predicar el Evangelio. Debemos pedir por la sabiduría para poderlo predicar de manera eficaz.
Que el Señor nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, vamos a despedir el tiempo con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Disculpen esos 5 minuticos de más. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Hoy tenemos entonces el estudio. Continuamos con nuestra lección ya número 10 acerca de la cosmología bíblica a partir de las 6:45. Feliz día. Jesús los bendiga y los guarde. Chao, chao.